Hola, hola. ¿Están ahí? ¿Sí? Perfecto. Platiquemos. Y platiquemos de temas muy importantes. Bueno, a ver, primero, antes que nada, quiero hacer una aclaración sobre este video. Este video va a durar más de lo normal porque en verdad me quiero tomar el tiempo para poder abordar este, este tema, el de la despenalización del aborto, el de por qué el aborto no está bien, por qué es que el tema del derecho a decidir sobre la vida de alguien más. A ver, este video lo hago con la intención de poder clarificar conceptos, pero sobre todo con la esperanza de que podamos salvar vidas. Por lo tanto, como el hecho de poder salvar vidas es trascendental, es importantísimo, entonces me quiero tomar el tiempo necesario para explicar los conceptos que voy a explicar. Eh, y bueno, pues yo sé que este canal principalmente está dirigido a quienes profesamos la fe católica, a quienes profesamos la fe cristiana. Pero, a ver, el tema del aborto lo quiero abordar en este momento porque yo sé que los católicos, pues tenemos esta noción, intuición que es naturalísima, de defender la vida. Sabemos que matar está mal, sabemos que el aborto está mal, pero a veces el argumento con el que nos quedamos parecería que es pues porque Dios lo dice, Dios dice que está mal y la Biblia dice que no matarás, ya no mates y no abortes. Ok, a ver, sí, el hecho de que Dios diga algo ya debería ser lo suficientemente potente como para que le pongamos atención y digamos, si Dios lo dice es por algo. Pero a ver, Dios nos ha dado una herramienta que podemos utilizar para llegar a las verdades que explicamos. Dios nos dio la razón para poder decir, a ver, es que lo que tú dices, Dios, es lógico, es sensato, concuerda con el intelecto. Y entonces, este video tiene como objetivo poder clarificar conceptos desde la lógica, principalmente desde la filosofía, eh, que estos argumentos que podemos dar o que debemos dar para defender la vida y decir por qué no estamos de acuerdo con que se despenalice el aborto. ¿Va? Entonces, bueno, pues por ahí va. Empecemos. A ver, la, todo lo que, digamos, se postula en la Iglesia Católica viene, digamos, de dos fuentes o, digamos, de dos lugares en donde hemos llegado a concluir lo que creemos. El primero tiene que ver con que literal Dios nos los ha dicho. Hay cosas que Dios nos ha dicho, literal bajó y nos dijo esto, esto, esto. Porque si hay verdades que si Él no nos hubiera dicho, nosotros no hubiéramos podido conocer esas verdades. Por ejemplo, el de la Santísima Trinidad. O sea, Dios nos dijo, nos entregó la verdad del Dios triuno. Un mismo Dios, tres manifestaciones. Eso de manera natural no hubiéramos llegado a esa conclusión. ¿Cómo puede ser? Pero dado que Dios vino, nos lo explicó, Jesús estuvo platicando y revelando eso, ahora ya lo sabemos. Pero también mucho de lo que postula nuestra fe ha sido construida con lógica y con razón, porque Dios nos dijo, si tú vas a llegar a mí, puedes llegar usando la razón. Y esa es la labor de los filósofos, esa es la labor principalmente de los que buscan la verdad, de los científicos, de los que tienen una ciencia que se dedican a investigar, a analizar, a pensar, a probar, a comprobar cosas. Sabemos que el uso de la razón nos ayuda a llegar a Dios. Y principalmente la Iglesia Católica nos hemos apoyado para construir nuestros argumentos lógicos en un filósofo que eh, existió en la era medieval, que se llama Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es doctor de la Iglesia,
Cuando tú escuches que alguien es doctor de la iglesia, significa que su grado de santidad obedece a lo que pensó, a lo que escribió, a lo que formuló, a lo que investigó, esencialmente verdades de Dios sobre temas teológicos. Entonces, Santo Tomás de Aquino pensó a tal nivel y profundidad, usó a tal nivel su herramienta de razonamiento, que llegó a verdades que hoy decimos, ah, claro, claro, pues sí, lógico, así suenan. Y entonces, Santo Tomás de Aquino nos ayudó a construir, digamos, toda la argumentación lógica de lo que Dios ya nos llamaba a conocer. Pero al mismo tiempo, Santo Tomás de Aquino, como lo hacen todos los filósofos sensatos, y sensatos me refiero a los que saben que el método filosófico se construye de cierta manera, se apoyó en sus teorías o en sus filosofías en otro, que en este caso es Aristóteles. Aristóteles es considerado como el gran filósofo sobre el que se construyen muchas de las cosas y de las elementos que hoy tenemos en nuestra civilización. El método científico, el tema de la filosofía política, muchos de los postulados morales, de por qué es la virtud humana, cuál es el sentido del hombre, muchas de esas cosas Aristóteles, antes incluso de que viniera Jesucristo, ya había pensado, ya había llegado a ciertas verdades y como son ciertas, lógicas y coherentes, Santo Tomás de Aquino perfectamente se podía apoyar en esas verdades y seguirlas elaborando y construyendo, pero ya con la ventaja de que además Santo Tomás de Aquino conocía a Jesús, conocía la verdad, bueno, conocía me refiero, ya había recibido el mensaje de Jesús, entonces complementó sobre Aristóteles. Pero se reconoce que estos dos filósofos son filósofos potentes, son filósofos relativamente seguros, que si tú pones tu método de pensamiento en lo que ellos nos enseñaron, llegarás a verdades y argumentaciones lógicas. Bueno, no es una clase sobre Tomás de Aquino ni sobre Aristóteles, sino sobre por qué los tomamos a ellos. Bueno, entonces voy a utilizar conceptos que ellos han utilizado en el pasado. Yo no soy ni experto en teología, ni experto en Aristóteles, ni en Santo Tomás, ni nada, pero sí los he leído, los he estudiado y quiero utilizarlos para poder argumentar, como ellos argumentaron, el por qué creemos lo que creemos, pensamos lo que pensamos y defendemos lo que defendemos, ¿sale? Bueno, vamos a empezar. A ver, el tema del aborto y el tema de la despenalización del aborto gira en torno esencialmente a dos preguntas, ¿no? Dos preguntas que cuando uno analiza los debates, cuando uno ve la televisión, lo que opinan unos, lo que opinan otros, casi siempre la pregunta que se está tratando de responder, las preguntas que se están tratando de responder, porque de cuya respuesta depende el que sepamos si está bien o no está bien proceder en cierto sentido, son estas dos, ¿sale? Pregunta número uno. A ver, ¿lo que está en el vientre de una madre es un ser humano? ¿Qué es un ser humano? Porque si no es un ser humano, si lo que está en el vientre de una madre es una taza, es un mouse, es un libro, es un cuaderno, es un micrófono, es una montaña, pues venga ya, quítatelo de ahí y no pasa nada. No hay implicaciones morales contra la humanidad, ¿no? Si no es un ser humano, pues ya ni para qué nos peleamos. Pero si sí es un ser humano, ojo, terminar, quitar, abortar, extinguir eso que está ahí, eso que ya es un ser humano, tiene implicaciones morales y tiene implicaciones legales. Entonces, esa es la primera pregunta. Eso no es un ser humano. Pero luego también ya se han dado cuenta que el debate gira en torno a una segunda pregunta. Ok, pero ¿en qué momento es un ser humano? A ver, es obvio que de repente muchos dicen, sí, es un ser humano, claro, pero el tema es que no sabemos cuándo empezó a ser un ser humano. Y esta es como la otra, ¿no? ¿En qué momento ya es un ser humano? Que si a las 12 semanas, que si a las 9 semanas, que si a los 9 meses, que si... A ver, ¿cuándo empezó a ser un ser humano? Entonces, estas preguntas pareciera que las estamos intentando responder, pero Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, y voy a principalmente apoyarme en Aristóteles, ya lo pensó hace años. Hace 2300 años él ya estaba pensando en estos temas, porque él se preguntaba justamente eso, a ver, ¿en qué hace que algo sea algo y en qué momento ese algo comienza a ser algo?
Ya lo había dicho, y él no nada más pensaba en un tema del ser humano, sino cuando las cosas son cosas, ya son lo que son y cuando empiezan a ser. Él ya lo había respondido. Y entonces voy a utilizar lo que Aristóteles razonó de manera lógica para explicar, ya luego esto aplicarlo al tema del ser humano, el vientre, el bebé y bueno, la muerte y el aborto. Entonces empecemos. Entonces fíjense, vamos a agarrar a Aristóteles y lo que vamos a utilizar de Aristóteles es principalmente sus conceptos de acto y potencia. Ya quienes sí conozcan más de Aristóteles seguramente entenderán y empezarán a visualizar por dónde va el tema, pero bueno, acto y potencia es como la teoría, el postulado sobre el que vamos a construir nuestros argumentos. Pero déjenme a mí acomodarlos para tratar de poderlos poner en orden hacia el tema que nos atañe. Entonces, fíjense, Aristóteles lo que dice es, a ver, todo cuanto hay en la realidad, todo lo que es, ¿sale? Se compone, y eso pues está obvio, de cierta materia. Materia se le llama pues justamente a los materiales físicos, químicos, de lo que se compone algo. Eso está obvio y pues sí todo el mundo dice, pues sí, claro. La ciencia específicamente se encarga de ver y analizar muy claramente cómo operan estos materiales. Entonces, pues ahí está. Pero luego dice Aristóteles, pero esos materiales tienen sus ciertas reglas y tienen sus ciertos límites. Es decir, eh, una piedra que está compuesto de ciertos átomos, de ciertos químicos, si, ¿cómo sabemos que es piedra? ¿Sale? ¿Y cómo sabemos que una piedra no es agua? ¿Cómo sabemos que una piedra no es un árbol o no es un ser humano? Porque la piedra es piedra, con todos los materiales que tiene. Dice, a ver, no nada más es un tema de los materiales, porque los mismos materiales que tiene la piedra también los tienen otros elementos, ¿sale? El carbón, los diamantes, algunos, el suelo, es decir, hay muchos elementos que tienen los mismos materiales, pero no son lo mismo. Entonces dice Aristóteles, a ver, nos damos cuenta que algo es algo porque esos materiales, cuando están operando juntos, cuando están interactuando juntos, esos átomos, esos químicos, o sea, si los dejas ahí, si los empiezas a ver cómo se conjugan y les das un poquito de tiempo, ¿no? Los observas durante un tiempo, te darás cuenta que esos materiales acabarán adquiriendo cierta esencia, lo que Aristóteles llama la forma. Y la forma no tiene que ver con la silueta, con la figurita que tiene, sino Aristóteles el concepto de forma es la piedra tiende a cada vez ser más piedra, ser piedrez. La piedrez, que es la esencia de ser piedra, pues los materiales se comportan de tal manera que cada vez pues se asegura que son más piedra. Un perrito. Un perrito en el tiempo, si tú le das tiempo, los materiales de los que está hecho el perrito, si te fijas, tienden hacia cierta esencia, tienden hacia ser perro, hacia la esencia de todos los perros. De tal manera que dices, sí, mira, esos materiales están siendo cada vez más perro. Ah, por lo tanto, el tema de la forma, que Aristóteles lo define como la esencia, a lo que tendemos de manera natural las cosas que existimos, nos ayuda para definir que algo es algo y que algo no es otra cosa. Si esos materiales que tiene el perro, mismos materiales, tienden hacia otra esencia, digamos hacia un elefante, entonces no era perro, era elefante. Mismos materiales similares, pero una esencia diferente. Por lo tanto, dice Aristóteles, la esencia, la forma, nos ayuda a entender qué es lo que es. Entonces, Aristóteles postula que si queremos conocer la esencia de las cosas, pues tenemos que analizar hacia dónde tienden, cuál es el fin al que se están dirigiendo. Esto se está convirtiendo en qué. Y entonces, si se está convirtiendo en ser humano, es un ser humano. Si está tendiendo hacia una esencia de piedrez, de piedra, pues es una piedra. Mismos materiales, pero tienden a cosas diferentes. Ok, eso digamos en cuanto a materia y forma. Pero luego dice Aristóteles, oye, ¿qué? ¿Pero qué es lo que hace que algo tienda hacia cierta cosa? A hacer el perro tienda hacia ser perro y el perro no tienda hacia ser taza. Bueno,
Aquí entran los conceptos de movimiento, potencia y acto. A ver, ¿qué es esto de potencia? Potencia, lo que dice Aristóteles es, esas materiales o esas realidades, toda la realidad tiene la posibilidad de ser algo. Todos tenemos la potencia de ser algo, pero no podemos ser todo lo que queramos. Tenemos una cierta limitación. Digamos, el perro tiene la potencia de ser perro, de seguir siendo perro, o digamos la piedra, vamos a poner el ejemplo de la piedra, el carbono que está ahí tiene la potencia de ser piedra. Pero dice Aristóteles, a ver, una cosa es que pueda ser algo y otra cosa es que ya lo seas. Puedes ser algo o ya lo eres. Dice Aristóteles, las cosas que pueden ser todavía no son, pero las cosas que cuando ya son, pues ya son, ¿no? De repente los filósofos piensan en esos términos tan parecería lógicos, medio simplones, pero son básicos, porque ellos están justamente pensando, la filosofía piensa el origen de las cosas, ¿no? Bueno, el origen de los argumentos, las esencias primeras. Y las esencias primeras suelen ser muy simples, pero bueno. Entonces, a ver, potencia y acto. Ok, a ver, entonces, dice Aristóteles, todo cuanto existe, digamos, en todas las realidades, en todo lo que estamos, todos los seres, tienen al mismo tiempo potencia y acto. Pueden ser algo, pero al mismo tiempo son algo. Pueden ser, digamos, la piedra puede ser polvo, ¿no? O sea, la piedra puede llegar a ser polvo, pero no es polvo. ¿Qué necesita la piedra para llegar a ser polvo? Bueno, pues que le apliquemos una fuerza así, la trituremos y entonces deja de ser piedra, pum, y se convierte en polvo. Porque, o digamos la planta, el famoso caso de la semilla y el árbol, ¿no? La semilla es semilla, eso es lo que es. Pero si le aplicamos cierto movimiento, cierto cambio, Aristóteles le llama actualización, entonces ya no es puede ser la semilla árbol, ¡pum! Se convierte en árbol. Empieza a convertirse en árbol. Entonces dice Aristóteles, lo que provoca que algo deje de ser potencia y se vuelva acto, acto es, ya estoy actualmente siendo lo que soy, ¿sale? Dice Aristóteles, lo que convierte esa potencia en acto es justamente un cambio, un movimiento. Aristóteles le llama, algo se actualizó, se hizo acto. Y entonces cuando tú ya eres acto, ya ahora ya no eres potencia, eres ¡pum! Ese acto, ese ser que ya, y entonces dejas de ser el anterior. Entonces, si te fijas, estos dos conceptos de potencia y acto son muy interesantes porque nos ayudan justamente a entender qué es lo que define, en qué momento sucede algo, hacer algo. Dice Aristóteles, y aquí empiezan las cosas más interesantes. Dice Aristóteles, a ver, algo puede ser algo. Luego, algo sucede, un cambio, un movimiento, una fuerza, una actualización, ¡pum! Y ya es ese algo. Ya no nada más puede ser, ya lo es. Bueno, mientras sea potencia, mientras sea puede ser, aquí podemos con toda seguridad decir sí, pero todavía no es. ¿Ok? Ya está. Cuando algo sucede, cuando un cambio se aplica y empieza ya a ser lo que es, entonces aquí decimos ya es. Esa es la diferencia. ¿Ok? Eh, entonces, dice Aristóteles, el momento en que algo ya no es puede ser, sino que ya es porque se aplicó un cambio, esa es la clave para entender que ya sucedió algo nuevo, algo diferente a lo que era antes. ¿Ok? Y entonces, aquí ya ven, esto empieza a darnos argumentos, ¿no? De en qué momento la vida puede empezar, en qué momento ya hay alguien ahí, hay un ser, algo, bueno, ya iremos concluyendo al ratito, pero bueno. Entonces, a ver,
esa materia que tenía la posibilidad de ser algo, ¡pum!, vino un cambio y ahora esa materia ya es eso que podía ser, ¿sale? ¡Pum!, ya es materia no en potencia, sino materia en hecho, en acto. Pero y entonces dice Aristóteles, bueno, y eso que se ha creado, eso que es, eso nuevo que ya empezó a ser, ¿qué es? Y es en donde otra vez regresamos al concepto de forma y esencia. Dice Aristóteles, es muy sencillo. ¿Quieres ver ahora qué dejó de ser algo y ahora qué es? Aplícale este concepto de forma y esencia. Dale tiempo, obsérvalo, míralo y vas a ver cómo ese movimiento hacia el que se le aplicó tiende hacia algún lado, ¿no? Empieza a moverse, esto tiende hacia algo. Ese algo hacia lo que tiende nos define qué es, porque si lo que sale de ese nuevo ser es un ser humano, pues entonces es un ser humano. Pero si lo que tiende hacia donde tiende, empezamos a ver que en realidad más que ojos, más que brazos, más que un alma, más que un razonamiento, como que empieza a surgir unas llantas, empieza a surgir un volante, empieza a surgir que si un parabrisas, a ver, ya, queda claro, es un coche, ¿no? Está siendo coche. Entonces, el hacia dónde se está empezando a conformar nos da pie para decir, es que esto es. Si esa semilla, pum, que recibe este cambio, empieza a tender, mira, le salió una hojita, mira, salió la raíz, mira, está creciendo, está adquiriendo forma de árbol, está orientándose hacia la esencia de árbol. Entonces, la semilla que ya recibió este cambio, ya ahora ya no es semilla, ahora es árbol. Y aquí viene un concepto interesante, seguirá siendo, o sea, está siendo un árbol, está siendo un ser humano, está siendo un coche. Ya es y está siendo. ¿Por qué decimos que la semilla ya no es semilla? ¿No? Esta semilla ya es un árbol. Acá era semilla, se le aplicó un cambio y ya es un árbol. Recuerden, porque si antes de este cambio dejamos la semilla al tiempo, que no pase nada, no le aplicamos ningún cambio, ¿en qué se está convirtiendo? ¿Qué está haciendo? Pues semilla, va a seguir siendo semilla, es semilla y seguirá siendo semilla, es semilla. Ya está. Pero si esa semilla, un microsegundo después de aplicar ese cambio, ¡pum!, ya empezó a mutar, empezó a cambiar, empezó a transformarse. ¿Hacia dónde está yendo? Mira, cada vez está siendo más árbol, cada vez adquiere más la esencia de árbol, la forma de árbol. Ya esa arboledad, esa naturaleza de árbol la está adquiriendo. Es un árbol, ya no es semilla, es un árbol. Si te fijas hacia dónde tiendes, te ayuda para saber qué eres. ¿Ok? Lo que dice Aristóteles también, y esto también va a ser importante porque destruye un argumento ahí del tiempo en que lo defines. Dice Aristóteles, a ver, no se trata de que esta semilla a las, digamos, esta semilla es árbol, cuando se le aplicó este cambio, esta fuerza, esta energía, esta actualización, ya es árbol, no en algún momento de aquí, no a los 3 meses, no a los 3 años, no a los 10 años, no a los 20 años. Imagínate que tuviéramos que esperar a que ese árbol ya se terminara de hacer. La verdad es que aunque tú veas un árbol formado, en realidad siempre se está haciendo, siempre se está moviendo, se está renovando, se está actualizando hacia la esencia de árbol. Por lo tanto, no se trata de que ya esté terminado, se trata de que está haciendo. Y si está haciendo, es porque es. Esto aplicado al tema de los seres humanos ya nos da pista de que no es un tema de meses, no es un tema de a los 9 meses ya eres, pero antes no eras. Siempre estás siendo un ser humano, nada más que el tiempo lo que hace es que te actualiza, te perfecciona, te lleva cada vez más hacia esa forma, esa naturaleza, esencia que te define. ¿Sale? Entonces, no es un tema de que a ver en qué momento ya lo declaramos.
¿no? ¿En qué momento nos ponemos de acuerdo? Voten y a ver qué decimos. 9 meses, no, mejor 10, no, mejor. A ver, hubo un cambio y a partir de ese momento, si no hacemos nada, si no interrumpimos, si no eliminamos, si no aplicamos un cambio de destrucción, eso que ya se creó nuevo va tendiendo, se orienta hacia su esencia, hacia lo que ya es ser humano. Entonces, si se fijan, esto ya empieza a darnos argumentos para, aplicando esto al tema del aborto, al tema de la despenalización, cómo es que lo podemos defender, ¿vale? Entonces es muy interesante. Esto ya empieza a darnos muy interesante porque, a ver, ¿en qué momento un ser humano es un ser humano? Vamos a aplicar estas mismas ideas, pero utilizando los conceptos que ya hemos platicado. A ver, materia, ¿no? Tenemos aquí un espermatozoide, tenemos un óvulo. Si ese espermatozoide y ese óvulo no le aplicamos cambio, no le aplicamos movimiento, no sucede nada, ¿hacia dónde tienden? Hacia seguir siendo espermatozoide y seguir siendo óvulo. Si tienden hacia allá, ¿qué son? Espermatozoide y óvulo. Es correcto decir que aquí no son seres humanos, ¿sale? En acto, no son seres humanos. Pero, ya acuérdense del concepto de potencia, que sí podemos decir que espermatozoide y el óvulo son seres humanos en potencia. Entonces son seres humanos, aquí sus manitas, pero en potencia. Y ya dijimos, mientras estén en estado de potencia, no te equivocas, no hay problema, porque todavía no son. Pero en el momento que alguien o alguna fuerza o algo aplica este famosísimo cambio, y entonces esto que se hizo, este espermatozoide, que ya tocó el óvulo, ¡pum!, lo concibió, ¿qué está siendo ahora? ¿Hacia dónde tiende su cambio? Ah, dale tiempo, es cuestión de que le des de tiempo y vas a ver justamente que surge la esencia, tienden hacia la esencia humana. Se perfeccionarán y evolucionarán y empezarán a orientarse en su forma, en sus temas, hacia el ser humano. Por lo tanto, esto que se ve aquí ya es un ser humano, pero lo seguirá siendo en el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Por qué el tema de no 9 meses, perdón, 12 semanas, no vamos a poner 9 semanas? Es que ya está siendo un ser humano. Si ya está siendo un ser humano, ya es un ser humano. Es cuestión de que el tiempo nada más, digamos, haga su trabajo para que la naturaleza se desarrolle. Por lo tanto, se puede argumentar que en el momento de la concepción, de la actualización, del movimiento, del cambio, ya no hay espermatozoide, ya no son espermatozoide y óvulo, son un ser humano. Ahí comienza la nueva existencia actual. Ya no son en potencia, son en acto, ya es un ser humano. Y lo sabemos por esta misma tendencia hacia su esencia humana. ¿Cómo de este producto, que el espermatozoide y el óvulo hayan hecho este cambio, no va a salir un coche, no va a salir una piedra, va a salir un ser humano? Por lo tanto, esto que está aquí es un ser humano. Ya. Bueno, estos son argumentos, digamos, de la lógica. Por eso es que defendemos el tema de que el momento de la concepción es el momento de la creación de un nuevo ser humano. Ya es ser humano y seguirá siendo ser humano, a menos que se vuelva a aplicar otra fuerza, siguiendo la misma lógica, otra fuerza que haga que esto deje de ser y sea otra cosa. En el caso de los seres vivos, a eso le llamamos muerte o asesinato, si esa fuerza se produjo por alguien más. Entonces, este movimiento que sucede es la clave. Entender que es potencia, no es cambio. Alguien lo aplica algo, ¡pum!, ya es. Ese es el momento en donde podemos decir que ya algo es. Bueno, utilizamos estos conceptos
Y si se ven, son conceptos filosóficos. Porque aquí entonces también hay alguien que dice, no, es que la ciencia dice que los genes y que el ADN y los nutrientes y las proteínas, y en realidad somos puras proteínas, dice Aristóteles. A ver, no, espérame, esa es la materia, pero la forma es lo que te define qué eres. Si se fijan, estamos utilizando la filosofía para encontrar argumentos para entender cómo funciona esta realidad. Y aquí entonces hay gente que va a decir, nah, es que la filosofía, esas son cosas viejitas y los filósofos ya son cosas del pasado. Aristóteles, ¿cuándo vivió? No, pues hace 2300 años. No, bueno, no, la ciencia es lo de hoy. Ojo, ojo, y aquí quiero empezar a hablar sobre el tema de la ciencia, como es que si no lo dice la ciencia ha dicho, la ciencia dice, que además luego a veces cuando analizas lo que dice la ciencia tampoco es lo que sale en Facebook ni lo que sale en un debate. La ciencia dice cosas muy limitadas a su campo. ¿Qué es esto de limitado a su campo? A ver, una cosa es ser científico y otra cosa es ser cientificista. ¿Qué diferencia hay entre ser científico y ser cientificista? El científico sabe que yo cuando tengo una realidad, ¿sale? Dice el científico, de esa realidad, con mi método científico, que por cierto Aristóteles es el padre de este método científico, bueno, con mi método yo puedo conocer esta parte de la realidad, ¿no? Con el método científico yo puedo encargarme de esto. Entonces la ciencia te puede decir ciertas cosas de la realidad, pero hay cosas que como ciencia yo no te puedo decir. Por ejemplo, la ciencia te puede decir por qué la distancia que hay de la Tierra a la Luna. Ciencia, datos, comprobación, medición, números, metamos en cierto proceso esta pregunta, ya está, tantos kilómetros hay. Muy bien. Oye, ciencia, ¿tú me puedes decir por qué es que los poetas hacen tantos poemas sobre la Luna? Entonces, no, a ver, mi tema no es entender la motivación de los poetas sobre la Luna. Ah, hey, pero aquí levanta la mano la literatura, dice, yo sí puedo decirte qué provoca en el arte, en la literatura, la luna, como concepto, como idea, como inspiración. Pero luego también voy a decir la psicología, espérate, hey, yo soy psicólogo, ¿no? Yo soy psicólogo. Yo te puedo decir cuál es la motivación emocional que hace que sienta una persona cuando habla de la luna, qué le inspira, qué pasa en su mente cuando, ok. Oye, de repente, pero, ¿quién me puede decir desde cuándo existió la luna? Ah, bueno, la ciencia sí, pero en la ciencia, digamos, desde la parte, ¿no? Desde la astronomía. Ah, ok, el estudio de los seres celestes. Oye, si se fijan, oye, ¿la teología qué tiene que ver con todo esto? Ah, pues resulta quién hizo la luna. Ah, la ciencia dice, pues no sé, no, yo llego hasta cuando la luna ya existía, ¿qué pasa con la luna? Pero quién la hizo, pues no sé. La teología dice, yo levanto la mano. Si se fijan, para conocer una realidad, necesitamos todas las ciencias, todas las disciplinas, todas las perspectivas posibles, porque cada una tiene un método específico para poder comprender la realidad. En un ser humano, la ciencia te puede decir cuánto pesa, de qué átomos está compuesto cierta partícula, qué es el ADN, cuánto es digamos, cuál es la composición de las valencias de los átomos cuando se mezclan oxígeno con hidrógeno que viven en el ser humano. Sí, la ciencia te puede decir eso, pero ¿cuál es el fin último del ser humano? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Tenemos un propósito? La ciencia dice, bueno, no, a ver. Pero la teología, la filosofía dicen, sí, yo me encargo. Yo tengo un método para pensar sobre esas, para entender, para lograr encontrar esas respuestas. ¿Ok? Entonces, no le demos a la ciencia la única autoridad para poder, digamos, resolverlo todo. Los mismos científicos reconocen, los que son científicos sensatos reconocen que su método les ayuda a reconocer ciertas cosas, pero que hay otras partes de la realidad que se pueden conocer mejor usando otros métodos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí está el tema. Cuidado con ese tema del cientificismo. El cientificismo es aquel
es esta ideología. Y ya desde que algo es una ideología, ya hay que tener mucho cuidado con lo que tiene dentro. La ideología cientificista es la que dice solamente conciencia, si no, no cuenta. No, claro que no, la poesía, el amor, las virtudes. Aristóteles hablaba de ciencia y hablaba de las virtudes. En la ciencia aplicaba geometría, matemáticas, números. En las virtudes aplicaba filosofía, teología, metafísica. Bueno, entonces, estos argumentos que aquí hemos planteado, potencia, acto, forma, esencia humana, cambio, son conceptos que ha estudiado la filosofía. No tengas miedo de decir estos son argumentos filosóficos y son argumentos válidos, porque la filosofía se encarga de argumentar sobre estas cosas. ¿Cuándo, ¿Cuál es la esencia del ser humano? Si queremos saber si esto que está aquí es un ser humano en el vientre de la madre, ¿qué es un ser humano? ¿Quién se encarga de eso? La filosofía. Entonces, bueno, por ahí eso es importante ponerlo porque la ciencia te ayuda a resolver ciertas cosas, pero la filosofía te ayuda a resolver estas cosas. En estos debates del aborto, yo no vi por ahí muchos filósofos, teólogos, que se les permitiera hablar, que se les permitiera decir, hey, déjame explicar, porque yo llevo años, milenios dedicados a estos temas, a responder estas preguntas. Bueno, empecemos a concluir. A ver, respondiendo a la cuestión 1, ¿no? La cuestión 1, recordemos, era esta de, ¿lo que está en el vientre de una madre es un ser humano? Bueno, pues aquí está la respuesta. A ver, sabemos que algo es lo que es y no es algo más porque es visible que su movimiento tiende hacia su forma esencial y no hacia otra. Otra vez, lo que va a salir del vientre de la madre tiende hacia una esencia humana. Por lo tanto, es un humano. No necesitemos que esté terminado, no necesitemos que tenga ciertos años. Es un humano. ¿Estamos de acuerdo? Porque esa es la esencia hacia la que se dirige. Entonces, con toda seguridad podemos decir, sí, lo que está dentro del vientre de la madre concebido es un ser humano. ¿En qué momento empezó a ser humano? Ahí está la pregunta, la respuesta a la cuestión 2. Algo comienza a ser lo que es cuando sucede el cambio de potencia a acto. ¡Pum! Ahí ya puedes declarar, ya no es puede ser, ya es. ¡Pum! Y en ese momento empieza a ser y seguirá siendo. Aquí ya entonces se derivan los argumentos que les quiero presentar a continuación. ¿Sale? En conclusión, en conclusión. A ver, en conclusión, un espermatozoide, un óvulo, no es un ser humano en sí mismo, pero sí es correcto decir, sí es correcto decir que tiene el potencial de serlo. Tiene el potencial de serlo. Mientras algo tenga el potencial, con toda seguridad puedes decir, sí, pero todavía no es. El momento en que ese espermatozoide deja de ser potencialmente humano, todavía no es ser humano, volvemos a insistir, y cambia a ser humano en acto, ya es un ser humano, es cuando sucede el cambio que provoca que ya no sea lo que era y ahora comienza a ser algo nuevo. O sea, ya es algo diferente, ya no es espermatozoide, ya no es óvulo, ya es algo diferente. Por lo tanto, el ser humano comienza a ser humano en el momento de la concepción. Argumentos aristotélicos. Unión espermatozoide-óvulo. No a las 12 semanas, no a las 9 semanas, no a las 3 horas, en el momento de la concepción. Sabemos que lo que se ha creado en ese cambio es un ser humano y no una taza, no una montaña, no un coche, porque si se le permite su evolución natural en el tiempo, veremos que poco a poco se irá transformando y perfeccionando hacia una forma esencial humana. Si eso que se está aquí adentro empieza a transformarse en llantas, volante, parabrisas, es un coche y seguirá siendo un coche. Pero no puede ser así. Si lo que está aquí se está dirigiendo hacia una esencia humana, es un humano. El nuevo ser creado, y aquí ya viene importante, solo dejará de ser lo que es para ser otra cosa si, siguiendo la misma lógica argumentativa, se le vuelve a aplicar en cualquier momento otra fuerza que lo haga dejar de ser. Ya dijimos
que en el caso de los seres vivos es muerte. Quieres que un ser humano ya declarar que no es un ser humano, lo único que tienes que hacer es matarlo. No queremos que eso suceda. Por lo tanto, desde el momento de la concepción, cualquier cosa que se haga porque deje de ser es matar. Pero entonces aquí es en donde me dicen, bueno, mira, ok, José Luis, te entiendo. Nadie está a favor de matar un bebé. Nadie quiere matar bebés. Eso está obvio. Hay muchos que dicen, no, yo lo que defiendo es que no se penalice, que no se castigue a las mujeres que lo hagan. Porque ellas qué culpa tienen y además las situaciones sobre las que ese espermatozoide llegó a ese óvulo, pues las condiciones no fueron a su favor. Y bueno, déjenme hablar sobre el tema de por qué también el despenalizarlo no es correcto. No estamos de acuerdo en que se despenalice. Y aquí voy a hablar, que son cosas que en su momento también Aristóteles seguramente abordó. A ver, aquí ya, déjenme borrar esto porque lo quiero volver a explicar, ya se lo había explicado yo a alguien más. Eh, ¿Cuál es el tema? ¿Por qué existen las leyes? ¿Por qué existen las leyes humanas? Y dependiendo también de cómo entendamos para qué surge una ley, podemos tener claridad sobre el tema. A ver, aquí tenemos una persona, ¿sale? Y esa persona, pues el gobierno, las políticas, los legisladores, dictan una ley. Esa ley dice que si tú haces ciertas cosas, pues esa persona pues será privada, tendrá un castigo, tendrá una pena, estará privada de su libertad o, bueno, pues cárcel, lo que sea, ¿no? Entonces, esta ley lo que dice es cuál es esta pena, cuál es este castigo, ¿vale? Pero ojo, esta, esta idea de que la ley se hace para castigar no es correcta. Las leyes no tienen como objetivo, a ver, ¿cómo castigamos? ¿Cómo hacemos sufrir más a alguien? ¿Cómo cuando se está diseñando una ley, no se diseña dirigida a esta persona, se diseña dirigida a esta persona? Esta persona que está aquí, muchas veces en sus comportamientos cotidianos, tiene dudas de esto que voy a hacer, ¿lo hago o no lo hago? Esto que me están ofreciendo, ¿es correcto o no es correcto? A ver, yo soy un ser humano, soy imperfecto, me equivoco. ¿Cómo le hago para saber si algo está bien o está mal? Bueno, las normas, las leyes, sirven justamente para presentarle a este individuo como una especie de estrella de referencia, ¿no? Como los marineros que seguían una estrella y ahí podían de alguna manera orientarse en el mar. Bueno, es como decir, mira, las leyes están hechas para que tú tengas un criterio y una manera de poder justamente de una manera de regularte. Es decir, a mí me gusta mucho más el concepto de atemperarte, atemperarte. Es decir, cuando alguien diseña una ley, lo que está buscando es decirle a esta persona, evita estos comportamientos, no los hagas, no están permitidos, ya no hagas el esfuerzo y el trabajo de, híjole, a ver, ¿cómo le hago para saber si está bien o está mal? Me equivoco. Ese trabajo ya lo hicimos por ti, ya descubrimos que esto es incorrecto y que daña a la sociedad. Por lo tanto, emitimos una ley en la cual buscamos que tú te regules antes de actuar. Porque si actúas, entonces sí, vendrá la consecuencia y vendrá el tema de que eso no está permitido. Las leyes te están diciendo, oye, regúlate, atempérate, tus comportamientos, regúlalos, modélalos para el bien común de todos. No nada más para tu bien individual, para el bien común del mundo. Y
para el bien último para el que estamos creados como humanidad. De ahí que cuando tú dices, vamos a despenalizar y quitar esta ley y que no se castigue a las mujeres que están aquí. A ver, sí entiendo un poco la parte noble de decir, no, es que no queremos verlas sufrir a las mujeres porque fueron violadas o fueron violentadas, lo que sea, estoy de acuerdo. Pero estás mandándole un mensaje a esta persona de que ese acto lo puedes remover porque no está mal, no es, y al final de cuentas no pasa nada. No está dentro de la lógica de evitar ese comportamiento. Las leyes están hechas para quienes todavía no cometen la acción y tienen que tener un instrumento para regularse. Como papá, cuando le ponemos ciertas reglas a nuestros hijos, no se las ponemos pensando en el castigo que ya le vamos a dar. Pensamos la regla porque queremos que el niño no llegue, él sepa cómo regularse para no llegar al momento del castigo. ¿Ok? Entonces, ese es el tema. Si tú despenalizas y despenalizamos el aborto, estamos mandando un mensaje a la sociedad de que el gobierno te dice, esto es posible, es decisión tuya, y acabar con una vida que ya existe desde el momento de la concepción, que sí es un ser humano desde ese momento y seguirá siendo un ser humano, no tiene problema. Esta persona empezará a tomarlo como una opción y su regulación moral se verá afectada. ¿Ok? Bueno, por lo tanto, no es correcto despenalizar el aborto, como tampoco es correcto despenalizar asaltar bancos, como tampoco es correcto despenalizar el tema de agredir sexualmente a un niño, todos esos temas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues ahí está. Entonces, si se fijan, todos estos argumentos que de repente cuando uno lea a Santo Tomás, los libros de Santo Tomás, ¿no? Que luego, unidos a los libros de Aristóteles, mucho que leer. Es decir, ya hay mucho pensamiento detrás de este tema. No estamos descubriendo el hilo negro. Estamos salvando vidas, vidas que son creadas desde el momento de la concepción y que seguirán siendo vidas si no los interrumpimos, si no aplicamos este cambio, esta actualización agresiva para que algo deje de ser y entonces que sea algo más. Muy bien, bueno, pues espero que les haya gustado. Por favor, pónganme aquí en sus comentarios si les gustó, qué opinan, qué piensan, si hay alguien ahí que conoce bien estos temas de Aristóteles y Santo Tomás, pues bueno, que nos ayude a comprenderlos todavía con los conceptos adecuados. Pero bueno, lo importante, si este tipo de argumentos te ayudan a ti a decir por qué defiendo la vida, no es porque la Biblia lo dice, porque Dios lo dice. A ver, Dios y la Biblia están en completa armonía con la lógica, con lo que entendemos. Entonces, defendamos la vida. ¿Sale? Muy bien. Hashtag soy provida. ¿Te gusta nuestro contenido? Gracias. Suscríbete a este canal para que te estemos notificando sobre futuras publicaciones de nuevos videos.